Muy gentil, Francisco, gracias. Señores ministros acá presentes, Rosa Matilde, gracias por esta gentil invitación. A todos ustedes, gracias por su presencia. Este momento, más dicho, hace un momento recordaba mi primer día de gobierno. Después de las elecciones que fueron bastante duras, con una confrontación bastante fuerte como nunca antes se había dado en el país, y las circunstancias ya ustedes las conocen y las voy a recalcar un poco después. Si ustedes quieren saber qué es lo que pensé el primer día que estuve en el Palacio de Gobierno, se los voy a decir. Pensaba en salir corriendo por la puerta de atrás. Me encontré con un país realmente devastado. Me encontré con un país en el cual había tanto y tanto por hacer. Y claro, empezamos a hacerlo lo más rápidamente posible. Había que poner reconciliación, diálogo, donde antes había habido falta de reconocimiento y confrontación. Había que poner confianza, donde antes se había generado desconfianza, odio, alejamientos y resentimientos. Poner transparencia, donde antes había habido ocultamiento de cifras. Y poner, por supuesto, honestidad, donde antes, lastimosamente, teníamos un país en el cual se había enquistado la corrupción. La confrontación era el principal problema. El gobierno se había peleado con todos. No había un sector social, no había una organización con la cual no se haya confrontado. Cayeron ahí médicos, profesores, ingenieros, constructores, empresarios, periodistas, ecologistas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Es decir, el gobierno se había confrontado con todos. Y ese es el país que había heredado. Sin duda alguna, yo pensé que era inviable un país así. Pensé que no había cómo salir adelante. Pero pensé también en que había necesidad de empezar a hacer transformaciones sustanciales y profundas, porque caso contrario, el país no iba a tener ningún tipo de viabilidad. En otras palabras, estábamos caminando a hacer exactamente lo que es hoy Venezuela, pero sin dinero, sin los recursos que tiene Venezuela, que por cierto ya le va bastante mal con todos los recursos, pero nosotros estábamos caminando hacia allá. A pesar de haber tenido los ingresos más altos que ha tenido jamás un gobierno acumulados. Inclusive, ningún gobierno había tenido tantos recursos como los que se tuvo durante la década pasada, y a pesar de eso, pues nos habíamos endeudado casi 6 o 7 veces, rebasando en bastante más inclusive lo que la ley determinaba como porcentaje del Producto Interno Bruto para poder endeudarse. Obras faraónicas, la mayoría de ellas mal hechas, pésimamente hechas, a tal punto que les comento, estimados amigos, que nos topamos con obras que inclusive duplicaban y triplicaban su valor. Y hace unos días nos topamos con un caso bastante sui generis, una obra que había costado hace un año $1.200.000, una escuela de las que se llamó del Milenio, dentro de un año pasó a costar $12,5 millones. Es decir, se había multiplicado por 10 el costo de la obra, desde una escuela exactamente igual a la que se construía un año después. Ese es el país con el que me topé. Y claro, había que comenzar por alguna parte, y yo pensé que lo primero era volver a infundir confianza en los ecuatorianos. Y la mejor forma, pues, es ponerse de acuerdo, el no creerse dueño de la verdad absoluta. Ustedes y yo sabemos que la verdad absoluta no existe, que depende de las contingencialidades, depende de las circunstancias, depende del tiempo. El que se crea dueño de la verdad absoluta, pues hay que correr de él. Sin duda alguna hay que estar siempre al lado de los que buscan la verdad, pero sin duda, como suelen decir algunos filósofos, alejarse de quien cree que ha encontrado la verdad. Y el gobierno anterior creyó que tenía la verdad absoluta y trataba de imponerla a rajatabla, inclusive violando los principios más elementales de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. Lo primero que había que hacer es devolver a la gente esa libertad, inyectarle aires de frescura, inyectarle vientos de libertad a
al ambiente que respiraba nuestra gente, y lo fuimos logrando de a poco, inclusive con extremos de tolerancia, porque en más de una ocasión para que el péndulo funcione hay que dejar que se estire hasta el otro lado, pues, y lo hicimos, y lo logramos. Y antes inclusive de que se aprueben las reformas a la ley de comunicación, ya habíamos en la práctica ya habíamos inyectado esos aires de libertad a la gente, y así lo han reconocido todos los medios de comunicación del interior y del exterior. Es más, los relatores de la libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, han reconocido el trabajo que hemos hecho, al igual que la Comisión de Derechos Humanos y la Corte de los mismos derechos, pues nos han reconocido que hemos hecho un trabajo extraordinario al respecto. Así comenzamos. Creíamos que había que inyectarle un ingrediente adicional, además, porque si es que hay algo que volvió siniestro al gobierno anterior, es precisamente el tratar de perpetuarse indefinidamente en el poder. Creo que todos tenemos conocimiento de la experiencia terrible que resulta de aquellos que quieren perpetuarse demasiado en el poder. De a poco se van perdiendo los objetivos sociales y se vuelve uno solo el objetivo, el quedarse permanentemente décadas gobernando un país porque se creen dueños de la verdad absoluta, porque se creen dueños de ser la única alternativa como para poder dirigir a un país. Y eso había que impedirlo, y el pueblo así lo reclamaba. Así es que iniciamos una consulta, porque se han de reconocer ustedes, por lo menos han sido 2 años movidos, aburridos no hemos pasado. Y lo último pasó la semana pasada, como ustedes saben, cuando a un malcriado qué pena tener que decirlo con palabras, pero que inclusive manifestaba su opinión del país, diciendo que somos un país insignificante de miércoles, no digo la palabra completa, y realmente eso es lo que él, sus propias veces, embadurnaba en las paredes de nuestra embajada, lo cual nos da una idea del concepto que nos tenía y de la consideración que nos tenía. Además de las múltiples violaciones a todos los protocolos y a los convenios, inclusive, que con él y con su Procuraduría Jurídica habíamos firmado, no los cumplía y se pasaba pues perfectamente todos los protocolos y con el pretexto de la libertad de expresión violaba los más elementales principios de un asilo, como el hecho de intervenir en las políticas de otros países. Yo recuerdo todavía, hace unos días veía un video del presidente Belaúnde Terry, fue el que estuvo asilado varios años, ¿verdad? Él le decía, estas son mis últimas palabras políticas, por respeto al país que me acoge y me da asilo, no volveré a referirme a la política de ningún otro país amigo. El señor lo irrespetó, nos amenazó, nos demandaba de manera frecuente, a pesar de hacer en la embajada, como ustedes pueden haber inclusive apreciado en algunos videos que él mismo se tomaba, hacía lo que daba gana, jugaba fútbol donde la gente estaba esperando que se recibiera. Vuelvo a recalcar, inclusive recibimos algunas demandas en contra del Ecuador, en contra del gobierno, de que no se le estaba dando el trato debido, todo lo contrario, millones de dólares fueron gastados en su manutención, millones de dólares fueron gastados en su seguridad, dinero que perfectamente se podía haber invertido en otras tantas necesidades que tiene nuestro país. Eso es lo que pasó recientemente, pues, pero en el transcurso de ello hemos ido acercando a los sectores empresariales, devolviéndoles la confianza. No nos olvidemos que el gobierno anterior se peleó con los empresarios, a los cuales llamaba corruptos, a los cuales llamaba ineficientes, a los cuales llamaba ignorantes, porque era una de las palabras que con más frecuencia utilizaba y que generalmente a lo mejor denotaban sus propias deficiencias. Inyectamos libertad, decía, a la expresión, y recientemente fue aprobada las reformas a la ley de comunicación, que si bien es cierto tienen todavía algunos ajustes por hacer, han devuelto la confianza, han devuelto la fe de los medios de comunicación y de quienes aman la libertad de expresión, en que tenemos un gobierno extremadamente tolerante. Donde hubo intolerancia, ahora hay tolerancia. Donde hubo irrespeto a los derechos humanos, ahora hay respeto. Donde hubo lastimosamente en más de una ocasión, y hay que recalcarlo, violaciones a los derechos humanos, pero flagrantes, durísimas,
inclusive con actos que a lo mejor lesionan a la dignidad de la humanidad, como el hecho de fabricar tramas, como la del 30 de septiembre, fabricar un golpe de Estado, y cuando perfectamente podía el presidente irse a su casa o ir al Palacio de Gobierno, pues prefirió refugiarse en un hospital que además puede ser considerado un crimen de lesa humanidad. Secuestros, asesinatos, intercambios de barcos con dudoso contenido, intercambio de un barco con dudoso contenido por un refugiado político, una persona a la cual se le había dado asilo, y ahora él está reclamando el asilo político del señor Assad, me parece, cuando él canjeó el barco por el asilo político del señor Galo Lara, independientemente de la conducta que haya tenido el señor Galo Lara, si sea culpable o no, pero realmente no había ningún derecho de hacerlo, y peor en esas condiciones. Sí, ha sido un año bastante movido, y bastante movido también en el tema económico, porque hemos tenido que batirnos muy duro, realmente muy duro, y yo quiero agradecer a todo el equipo económico, al equipo de ministros que han trabajado extraordinariamente bien y con mucho sentido patriótico para tratar de reflotar al país. Y ahora puedo decir con mucha satisfacción, después de haber obtenido un crédito inédito por parte de los organismos de crédito multilaterales, de financiamiento multilaterales del mundo, haber obtenido un crédito en unas condiciones que realmente no podíamos ya lograrlas, debido a que el riesgo país había caído tan bajo que, había subido, pues caído tan bajo, digo, las condiciones, pues había subido tanto que ya se hacía imposible realmente solicitar un crédito sin que este sea leonino y de corto plazo. Ese es el país que nos tocó encontrar, y ese es el país al cual hemos puesto todo nuestro empeño para salir adelante. Ahora podemos decir con toda satisfacción que tenemos un país que está recuperando la confianza internacional, un país que ha refrescado sus relaciones internacionales, que sabe perfectamente a dónde acudir buscando socios en aquellos que son nuestros principales socios comerciales. No se olviden que nos habíamos alejado de este país, de la economía de este país, al cual permanentemente se estaba calificando de imperialista, como que el imperialismo fuera un problema únicamente de gobernantes y no de ciertas transnacionales que en más de una ocasión cumplen con tareas que no son muy convenientes para todos los ciudadanos. Pues bien, ese es el país que nos topamos, un país que había privilegiado sus relaciones con países a los cuales no les vendíamos un centavo y no les comprábamos nada tampoco, pero sin embargo nos creábamos expectativas enormes de realizar el comercio con ellos, lo cual jamás se dio. Y también había que recuperar la confianza de nuestra gente, la confianza en las instituciones, había que rescatar la institucionalidad. Y una de las preguntas era la de que cese en sus funciones un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un nombre tan largo como innecesario e inútil, para ser reemplazado por uno con el cual, les comento, el presidente, a pesar de haber enviado las ternas, no tenía el gusto de haber saludado, sino con una persona en su vida, con uno de ellos, escogiendo los mejores ecuatorianos, y realmente el trabajo está allí. Tenemos en este momento autoridades de control, autónomas, independientes. Yo sé que eso depende también de la decisión del presidente de la República, del Ejecutivo, autónomas, independientes de las decisiones del Ejecutivo. Ellos saben que nosotros respetamos su trabajo, no es que no tengamos contacto, no es que no tengamos intercambio de opiniones, sugerencias, sueños que todos tenemos, esperanzas con las cuales todos contamos, pues, pero actuando independientemente, actuando autónomamente, como siempre debió haber sido, y no como lo que se hizo, es decir, seleccionar de entre sus amigos, de entre sus conocidos, de entre sus secretarios particulares, a la gente que iba a manejar las instituciones de control. Hemos devuelto también la confianza en aquello y hemos iniciado un programa social que lo hemos denominado Toda una Vida, que es bastante ambicioso. ¿Y por qué no serlo? ¿Quién ha dicho que no hay que ser ambiciosos? Principalmente en aquello que significa atender a los sectores que se encuentran en mayor estado de indefensión. Un programa que haga que una sociedad, un gobierno responsable, atiendan, ayuden, colaboren, impulsen, inspiren, acompañen a los ciudadanos durante toda una vida. Así como el bolero de los Panchos, que ustedes recordarán, no toda una vida,
Ahí surgió realmente un día, mientras estaba en campaña, oí el bolero Toda una vida a los tiempos y dije, ¿por qué no toda una vida? ¿Quién ha dicho que no se puede? E iniciamos una campaña que hemos denominado Toda una vida y que de a poco, conforme vamos inyectando recursos, conforme vamos teniendo los recursos, vamos convirtiéndola en una feliz realidad para los ecuatorianos. Yo entiendo que esto, más que una disertación, va a ser un conversatorio. Hay tanto y tanto que contar. Los temas que a ustedes más les interesa, entiendo que los podrán preguntar. Esa es la mecánica, ¿verdad? La metodología. Y en términos generales, hemos recuperado la confianza en el país. Ahora los países creen en nosotros. Ahora las instituciones financieras creen en nosotros. Y ya lo demostró ese crédito como nunca antes se había dado por parte de los multilaterales de crédito, de financiamiento. Y estamos en el camino correcto. Ventajosamente tenemos ministros como el caso de Richard Martínez, que nos ha prestado todo su contingente, todo su conocimiento, muchos años de experiencia de trabajo en el sector privado, dirigiendo organizaciones de los sectores privados, pues han ayudado a que tengamos una claridad diáfana acerca de lo que hay que hacer en el país. No siempre es fácil, porque las decisiones que hay que tomar en más de una ocasión no son, más bien dicho, casi siempre no son políticas. Casi siempre no gozan de respaldo político, pero ventajosamente hemos inyectado confianza en la gente y la respuesta ha sido positiva. Antes, generalmente, cuando había una sola medida, por pequeñita que ella sea, pues inmediatamente teníamos multitudes en la calle votando gobiernos, lo cual hubiera sido un alivio y una catarsis para mí, pero no sucedió lastimosamente para mí, pero qué bien por el pueblo y qué bien por el futuro del Ecuador, de que pudimos tomar las decisiones y la gente lo ha entendido, lo ha comprendido. Hemos tomado decisiones duras, decisiones muy difíciles. Antes nadie se hubiera atrevido a tomar una de ellas siquiera. Nosotros las estamos tomando todas. Las estamos tomando todas, porque sencillamente yo no quisiera dejar un país para el próximo presidente que quiera que sea, como el que yo recibí, queridos amigos. Gracias. Antes